Bienvenidos nuevamente al evento Georgetown Aregade, Hablemos de Negocios. En esta segunda parte recibiremos en una charla a dos empresarios orgullosamente regiomontanos con el tema el desarrollo de una empresa. Como moderador, Sebastián Garzate. Como entrevistado, don Eduardo Garzate. Sebastián Garzate es presidente y fundador de GABA Capital, así como ha liderado y participado en la estructuración y desarrollo de proyectos productivos y empresas en diferentes áreas como la inmobiliaria, la tecnológica, bienes de consumo y financiera. Asimismo, participa asesorando diferentes equipos directivos y forma parte de consejos de administración de diversas entidades tal como Frisa Industrias, Unidos y Enlace, siendo presidente de las últimas dos. Sebastián cuenta con una maestría en Administración de Empresas por Georgetown University, es uno de nuestra sociedad, y es ingeniero industrial egresado de Purdue University en Indiana, Estados Unidos. Sebastián, muchísimas gracias por darte el tiempo para estar hoy con nosotros. Les pido por favor... Les pido por favor a todos que recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero, Sebastián Garzate, perdón. A continuación les presentamos a nuestro entrevistado, el ingeniero Eduardo Garzate, y para que sepamos más de él y todo lo que ha logrado, tenemos una pequeña presentación. Un video. Eduardo Garzate Fernández. En 1971, con apenas 23 años de edad, Eduardo Garzate fundó Frisa como un pequeño taller de forja para abastecer a los talleres e industrias locales de Monterrey. Poco a poco fue adquiriendo equipos cada vez más grandes y de mayor potencia, que le permitieron participar en la creciente industria petrolera de esos años. A inicio de la década de los 80s, Frisa se había convertido en una empresa mediana con presencia nacional y reconocida como la Forja de México. En 1993, contando con un valioso equipo humano, Frisa fue la primera empresa mexicana en lograr el certificado internacional de calidad ISO 9000. En ese mismo año, antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, Frisa ya exportaba el 90% de su producción, por lo que recibió el Premio Nacional de Exportación y 2 años después, el Premio Nacional de Calidad. Pocos años más tarde, en el 2003, se inauguró la planta Frisa Aerospace, dedicada a la fabricación de piezas forjadas para la compleja industria aeroespacial. Este gran paso abrió un mundo nuevo para Frisa, que le permitió un gran crecimiento y desarrollo tecnológico. En el 2008, se inició la construcción de la Planta García, un complejo industrial equipado con la mejor infraestructura y tecnología disponible y orientado a convertir a Frisa en el líder indiscutible de la industria de la forja en el mundo, pues le permitiría la posibilidad de diversificarse en nuevos mercados al elaborar piezas más grandes y complejas. Actualmente, Frisa es una empresa líder a nivel mundial, con presencia en mercados como Norte y Sudamérica, Europa y Asia. Cuenta con 4 plantas de forja en México, una en Estados Unidos y su propia acería, la cual le permite autoabastecerse de su propia materia prima. Sus productos son utilizados en industrias tan diversas como petróleo y gas, generación de energía, aeroespacial, construcción y minería, energía eólica, entre otras. Además de su labor emprendedora, Eduardo Garzate participa activamente en actividades socialmente responsables a través de diversas organizaciones nacionales e internacionales que contribuyen a la transformación social. En el 2005, creó Fundación Frisa, fundación cuya misión es apoyar a las organizaciones del tercer sector que contribuyan al mejoramiento y bienestar de la comunidad nuevoleonesa a través de proyectos de educación, salud, desarrollo comunitario y apoyo a población vulnerable. Actualmente es presidente honorario de Fundación Comunidad, fundación comunitaria que funciona como plataforma para el desarrollo social de Nuevo León. Asimismo, participa como presidente del Comité de Desarrollo Económico en el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Además,
Funge como consejero en diversas empresas, organizaciones e instituciones de educación técnica y superior. Orgullosamente mexicana, el legado de Eduardo Garzatez simboliza una fuerte contribución al crecimiento de nuestro país. Orgullo tenerlos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera antes que nada agradecer a la Asociación de Georgetown por haberme invitado. Para mí realmente es un honor. Cuando me habló Sebastián para pedirme que participara en este evento, le decía yo, bueno, pues ¿qué podemos hacer? La realidad es que, pues ya vieron ustedes un pequeño video, que hablar de Frisa, eso es lo que yo sé, no tiene mucho chiste para una audiencia como la de ustedes. Dije, ¿por qué no? Pues a lo mejor en un panel que platicar un poquito el desarrollo de la empresa, más que de la empresa en sí, que alguien que me conozca me entreviste o platicar un poco del desarrollo emprendedor y sobre todo pues escuchar preguntas de ustedes y participar en un diálogo que a ustedes les pudiera parecer interesante. Después de eso dijo Sebastián, bueno, pues si alguien que te conozca, pues yo. Así fue. Lo único que quisiera aclarar es que no me quiso decir que me iba a preguntar. Así es que vamos a esperar, espero que me preguntes cosas buenas. No, gracias por estar con nosotros, padre. Para mí también es un honor pues, poder entrevistar a mi papá aquí frente a un público. Creo que pues, queda claro que tiene pues, una extraordinaria carrera empresarial, pero creo que hay mucho más allá de solo la carrera empresarial, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido un gran padre guía, ha sido una gran pareja para mi madre, ha sido un gran amigo y es una persona que además goza la vida de una manera como pocos. Entonces creo que hay mucho que aprender y espero que se puedan llevar un poquito de lo que yo por lo menos me he llevado en mis 40 años, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar, padre, gracias por estar con nosotros, y me gustaría empezar pues desde tu infancia. Me gustaría empezar cuarto, el menor de 4, tu papá era oftalmólogo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde nació la chispa emprendedora con un papá oftalmólogo? Bueno, aunque a pesar de que mi papá era doctor, pero la verdad es que tuve 2 tíos, uno de parte de padre y uno de parte de madre, que eran empresarios, y empresarios muy exitosos. El único hermano de mi padre fue un empresario que realmente empezó de muy abajo y llegó a tener pues, varias empresas, inclusive llegó a tener un banco. Y bueno, pues para mí era un ejemplo, pero el que verdaderamente influyó en mi vida como empresario fue un hermano de mi madre, que desafortunadamente murió muy joven, murió en un accidente, quizá algunos de ustedes lo recordarán, en aquel accidente que hubo en el teleférico de Cerro La Silla. Él era un ingeniero civil y él tenía 39 años cuando murió, y aún, a pesar de que era relativamente joven, pues había tenido una carrera como ingeniero muy exitosa, y para mí también fue una imagen importante que siempre quise yo ser empresario. Entonces desde ahí, siempre desde muy joven, yo siempre pensé tener una carrera empresarial por mi propia cuenta. Tuve la oportunidad de trabajar varios veranos en ILSA, que era una gran empresa, o sigue siendo una gran empresa, pero bueno, aprendí, y de las cosas que aprendí es que yo no quería trabajar en ILSA, a pesar de que era una gran empresa. Pero bueno, me tocaron cambios organizacionales que yo veía que yo tenía 18, 19 años, pero bueno, yo observaba que cuando había un cambio, la angustia que veía yo en los ingenieros que trabajaban ahí, yo decía, bueno, pues, realmente a mí me gustaría, el día que yo tengo oportunidad, no tenía fortuna, mi padre era un doctor bien acomodado, que me dio una extraordinaria educación, pero pues tampoco tenía un capital así como para empujarme a mí a arrancar una empresa, ¿verdad? Pero bueno, siempre tuve esa ambición, de ahí me surgió la... ¿Cuándo nació la idea de arrancar Frisa? ¿O cómo nació? Yo estudié ingeniero civil. A pesar de que a mitad de mi carrera me di cuenta que no me gustaba tanto y me quise cambiar ingeniero industrial, pero cuando uno es joven,
Perdí un semestre y era muy importante no perder el semestre y finalmente seguir mi carrera y que no seguir. Mi primer trabajo fue en una constructora y mi primer trabajo era residente de un pequeño camino cercano a Monterrey y la maquinaria que yo tenía como residente de obra era muy vieja, estoy hablando de 1970, 71, y era un problema conseguir refacciones. Entonces me pasaba la mitad del tiempo en talleres de maquinado y soldadura, haciendo un reverse engineering, o sea, se descomponía una pieza del tractor o de la motoformadora y tenía que ir a un taller para que me hicieran igual, en fin, y me daba cuenta que el servicio era malo, la calidad era mala. Y bueno, en una ocasión que estaba yo quejándome en un taller de maquinado con el supervisor o el jefe de taller de la calidad del servicio, me dijo, ¿por qué no pone usted un taller, ingeniero? Es más, si lo pone, yo me voy con usted. Y así me surge la primera idea. ¿Cuántos años tenías? 22 años. Así me surge la idea de poner ese negocio. Y ahora, mi primera idea fue poner un taller de maquinado soldadura, que eso se convirtió en un taller de forja. La razón de que llegué a empezar un taller de forja es que cuando yo le comenté a mi hermano mayor que iba a poner un taller de torno y soldadura, me dijo, ¿por qué no hablas con Ricardo? Ricardo Garcelvano era un amigo de él, muy querido, que su padre, o sea, el padre de Ricardo y Ricardo habían tenido toda la vida talleres de maquinado y rectificado en Monterrey. Fui a platicar con él y me dijo, no pienses en maquinado, piensa en forja. En Monterrey hace falta un buen taller de forja. Para mí la palabra forja, pues sabía un poquito lo que probablemente ustedes sepan, pues forja, pues es algo, un producto forjado, pero realmente no tenía conocimiento. Yo no dije nada, salí de esa reunión, me fui a una librería y compré los únicos 2 libros de forja que encontré. Me puse a leer sobre forja y me pareció muy interesante. Y regresé dos semanas después con Ricardo. Porque cuando hablé con él me dijo, piensa en forja y si te interesa, yo le entro de socio contigo. A las 2 semanas regresé con Ricardo y le digo, oye Ricardo, pues sí me gusta mucho tu idea, pero tengo 2 problemas. ¿Qué problema tienes? Dije, el primero, que no sé nada de forja. Más que lo que he leído aquí en este par de libros. Digo, no te preocupes, yo conozco un ingeniero que trabaja metalurgista, que él te va a enseñar de forja. ¿Cuál es tu segundo problema? Que no tengo dinero. Bueno, eso es más serio. Pero vamos a ver cómo le hacemos para empezar. Y como quiera, pues yo te pongo una parte. ¿Cuándo tienes tú? Yo tenía 50,000 pesos que había ahorrado en un año de trabajo. Pues yo tengo 50,000 pesos y bueno, pues a ver cómo le hacemos. Y así surge la idea de la forja. Y luego, a raíz de eso, me di a la tarea de buscar un martillo de forja, porque ya con el profesor que me enseñó metalurgia y de forja, pues ya comencé a analizar. Y así surge la idea de la forja. Ricardo y mi tío Luis tenían que edad en ese entonces. Pues 28, 29 años. Estaban chavos. Así es. Y arrancó entonces Ricardo. Bueno, cuando yo regreso con Ricardo, le digo, el segundo problema es que no tengo dinero. Bueno, vamos a ver cómo nos resolvemos. Y digo, bueno, ¿cuánto dinero tienes? Dije, 50,000 pesos. Digo, bueno, primero ve cuánto dinero necesitamos. Y yo llegué con la solución de decirle, necesitamos 150,000 pesos. Yo creo, mi idea fue, yo pongo 50, él pone 50 y conseguimos 50 por ahí. Entonces, como que lo forcé el proyecto que costara 150,000 pesos. Quedan $12,000 de aquella época. Estoy hablando de 1971, o finales del 70. Y él me dijo, ¿por qué no invitamos a tu hermano Luis? Él entre socio también. Y entonces así se inició el negocio. Luis, mi hermano, puso 50,000 pesos, Ricardo puso 50,000 pesos, yo puse 50,000 pesos, que es lo que tenía, y así arrancó Frisa. Por algún momento en que pensaste en irte a la maestría, me acuerdo que me has platicado. Bueno, sí pensé en irme a la maestría, pero no tenía dinero. A mí me habían ofrecido una beca para irme a la maestría si metía a trabajar a ILSA,
pero pues no quise. Y entonces mi padre me dijo, bueno, yo te voy a regalar un dinero, pero no me alcanzaba a pedir más la maestría. Él pensando, bueno, pues ya con ese dinero, 100,000 pesos me regaló. Y yo creo que él pensó, bueno, no me alcanzaba. La maestría en aquel tiempo costaba, me acuerdo que costaba como 200,000 o 150,000 pesos, no me alcanzaba con los 100,000 pesos. Yo creo que pensó mi padre, le doy los 100,000 pesos, se mete a trabajar ahí, lo becan dentro de 2 años y se guarda el dinero. Pero yo la realidad es que agarré el dinero y me fui a Europa. Y me fui a Europa y pues en aquel tiempo, ahorita ya mucha gente va a las ciudades de Europa, pero en aquel tiempo era ir, fue la primera vez que me subí a un avión de Europa. Y total de cuentas lo fui a Europa. Y estuve 10 meses en Europa con mi mochila y viajando como estudiante, que para mí fue una gran experiencia. Y de los 100,000 pesos que me había regalado mi papá, me gasté 7,000. Lo digo, de los $6,000, de los $8,000 que me había regalado, que eran $8,000, 100,000 pesos, me gasté 6,000 y guardé, y me sobraron 2,000. O sea, gasté $6,000 en Europa, en 10 meses en Europa, con todo el boleto de avión y de regreso. Se podrán imaginar cómo vivía allá. Pero bueno, finalmente, con esos $2,000 que me quedaron, más $2,000 que ahorré con mi trabajo en la constructora, junté los 50,000 pesos. Y así fue como empecé. Posteriormente, a los 2 años, y ya al principio fue muy difícil arrancar el negocio, porque pues pagué dinero y eran 3 trabajadores y yo. El automóvil que yo me había regalado a mi padre cuando había cumplido 19 años, 18, 19 años, lo vendí y me acuerdo muy bien que compré una estaquitas, una camioneta Datsun, estaquitas pick-up, para hacer las entregas y comprar la materia prima, etcétera, etcétera. Bueno, cambié mi coche por unas estaquitas. Y bueno, así empecé, y como a los 2, 3 años que ya el negocio arrancó, fueron muy difíciles al principio, los primeros años. ¿No te habías casado? Yo me casé después, me casé 1 año después. Y me acuerdo que cuando fue la bendición famosa de la empresa, que fue mi padre, recuerdo muy bien la fecha porque ese día fue el cumpleaños de mi novia, ahora mi esposa, y ese día le di el anillo de compromiso. Me acuerdo que mi padre, cuando fue a ver el taller o el negocio, que era la bendición, me dijo, hijo, pues esa maquinita no te va a dar para vivir, y menos para 2, y menos dividido entre 3. Dijo, más vale que busques trabajo, porque pues eso no lo vas a hacer. Pero bueno, pues esa maquinita finalmente me dio para arrancar, para casarme, obviamente con muy limitados recursos, pero bueno, así arranqué. Y a los 3 años que había arrancado Frisa, que ya el negocio estaba dando, me acuerdo que hablé con Luis y con Ricardo y les dije, miren, les propongo una cosa, vamos a repartir dividendos, a cada uno de ustedes les voy a regresar sus 50,000 pesos, invirtieron, y yo no me voy a repartir 50,000 pesos, quiero tener el 50% del negocio. Entonces, muy temprano me siguió el 50%, que posteriormente compré a Ricardo y a Luis, y bueno, finalmente me quedé con el 100% después de algunos años, pero así empezó. Ahora, mi mamá tenía 18 años cuando se casaron, y al año nació Carmen, mi hermana. ¿Cómo era? Pues tú estabas emprendiendo, ¿qué pensaba ella? Y bueno, era una niña. ¿Y cómo era la dinámica familiar en ese entonces? Tú estabas chambeando 24 horas. Trabajaba 15 horas diarias. Era interesante porque me hablaba tu madre y me decía que si iba a ir a cenar, me decía, pues no, porque no tengo mucho trabajo. Entonces ella iba y me llevaba un sándwich o algo al taller, y muchas veces llevaba a Carmen de bebita y ahí me acompañaba a trabajar. Entonces, bueno, pues ahí conmigo los primeros años llegaba tu mamá y llevarme a cenar al taller. Y en esta primera etapa, en los primeros 5 años, 8 años, digo, por lo visto Frisa, pues desde el principio empezó a dejar. ¿Cuáles eran tus mayores retos, tus problemas? ¿Con qué te topabas en ese entonces? En esa primera etapa, cuando arrancaste como empresario, en esa edad, arrancando una familia.
Pues la gente joven de aquí no me va a creer, pero la gente más me va a creer. Era un problema conseguir teléfono en aquellos años. Era un problema conseguir agua. Era un problema conseguir gas. Emplazaban a huelga por directorio telefónico. Entonces, realmente el taller era pequeño y eran primero 3 trabajadores, luego fueron 7, luego fueron 10 o 12. Yo convivía mucho con la gente, comía con ellos, cenaba con ellos, hasta fui padrino de algunos de sus hijos, de los trabajadores. Entonces, yo tuve muy buena relación con los trabajadores desde un principio. Y ese no era el problema. Yo realmente salía a vender y la gente trabajaba y trabajaba bien. El problema era externo, por un lado. Lo que acabo de comentar ahorita. Era difícil, llegaban inspectores de todos y bueno, era realmente difícil emprender, como sigue siendo ahora. En aquellos años, además de los obstáculos de emprendimiento de una empresa de manufactura, eran por los problemas estructurales del país, ¿verdad? Que no había teléfono, que no había agua, que no había luz, que no iba la luz, en fin. Y el otro problema también era la parte financiera, que para conseguir créditos era muy difícil porque estaba yo arrancando. Afortunadamente, con el buen nombre de mi padre y el de mi esposa, pues pude conseguir algunos créditos porque de repente no me pagaban, en fin. Y bueno, yo creo que eso me ayudó, definitivamente. Yo creo que mi nombre, el prestigio de mi padre, o el prestigio de mi familia, ayudaron a que yo consiguiera créditos pequeños en aquel tiempo, pero bueno, que me permitieron arrancar el negocio. Ahora, se vienen los 80s, se abren las fronteras y te ves obligado a competir de otra manera. En el 82, que se viene la gran crisis en México, pues yo no diría solamente crisis económica, sino crisis, diría yo, política. Casi diría que fue una crisis espiritual del país, donde se nacionalizó la banca, se metió control de cambios, en fin, fue una gran crisis que sacudió tremendamente al país, política y económicamente. Yo, para ese tiempo, ya tenía 10, 11 años de haber arrancado. Ya Frisa era una empresa mediana, exitosa, obviamente con su nivel. Pero bueno, yo me acuerdo que yo ya me sentía un empresario pequeño, pero finalmente ya con éxito y iba el negocio caminando. Viene la crisis del 82, donde realmente Frisa se había convertido en un proveedor de las industrias de bienes de capital. En aquellas épocas que estaba la frontera cerrada, la industria de bienes de capital era muy protegida, porque pues, Pemex o CFE o en fin, tenían que comprar empresas mexicanas. Y yo eran mis clientes, yo les vendía y seguramente les vendía caro y malo. Pero bueno, estaban la frontera cerrada y pues tenían que comprar. Por ahí en ese entonces, ¿qué vendías? Porque no eran anillos todavía. Todavía no, eran piezas de forja. Uno de los productos que fabricaba eran horquillas para los montacargas, algunos rodillos para camas transportadoras, pequeñas piezas forjadas. Pero a finales de los 70, con el boom petrolero que hubo en México, compré equipo más grande, más pesado, y empezamos a hacer ya piezas para la industria petrolera. No para Pemex, sino para los proveedores de Pemex. Yo nunca hice producto final, yo era un proveedor de partes, y mis clientes eran principalmente empresas americanas con plantas en México para surtir la Pemex. Entonces yo les vendía a ellos, y por eso digo yo, los últimos, ya para los 80, 81, pues ya Frisa era una empresa que iba muy bien económicamente. Y viene la crisis del 82 y yo pensé, bueno, aquí la solución, pensé yo, se me hacía fácil, es empezar a exportar, pensé yo que iba a ser fácil. Y esa crisis que sucedió en México en el 82 realmente fue la que le permitió a Frisa un breakthrough muy importante. Tuvimos que empezar a exportar. Los pedidos en México se cayeron al suelo y fue muy difícil los primeros años la exportación. Me ayudaba mucho el tipo de cambio, que México estaba muy devaluado y además había control de cambios, entonces pues, los que exportábamos teníamos que firmar un papel que era
el uso y utilización de divisas para regresar las divisas, pero permitían dejar un porcentaje fuera, en fin, y se podían darle unas chapucillas por ahí. Entonces, pues, era muy atractivo la exportación, pero muy difícil. Yo recuerdo que iba yo a Houston con dinero escondido porque supuestamente no se podía llevar dólares al extranjero. Ya después me di cuenta que no era tan complicado, pero la verdad es que era muy difícil. Yo me iba a Houston, donde mis clientes mexicanos tenían sus plantas matrices, de alguna manera me recomendaron a sus plantas matrices, y bueno, fue como que empecé a exportar. Fue muy difícil porque pues me comenzaron a exigir certificados de calidad que no existe aquí, trazabilidad de los productos, entrega a tiempo, en fin. Y ese proceso que duró 3, 4 años, elevaron tremendamente el nivel técnico de la compañía. Me acuerdo que yo conocí a un americano que me viniera a ayudar a establecer el sistema de calidad y también en los últimos años de los 70s y principios de los 80s, donde Frisa económicamente, toda proporción guardada, ya era un éxito, compré equipo nuevo, compré equipo moderno, no nuevo, usado, pero moderno. Y entonces ese equipo que yo compré a finales de los 70s, principios de los 80s, me dio la tecnología para empezar a exportar. Entonces, con una buena mano de obra, con un buen consultor que me ayudó en la parte tecnológica y de procedimientos, y con un peso muy subvaluado, pude empezar a exportar. Y luego ya en ese proceso de exportación, donde realmente tuvimos que mejorar calidad, productividad, cumplimiento, tecnología, en fin, pues ya fue lo que a Frisa le disparó. En 1986, que México se adhiere al GATT, que se abren las fronteras, yo ya tenía 3, 4 años. Entonces, ya tenía yo... Ahora, normalmente, te pusiste en una posición muy incómoda que te forzó a crecer, ¿no? Te forzó a exportar. Pues te pusiste en esa posición que era exportar y te obligó a convertirte en otra organización. No muchos dan ese paso. ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese paso? Lo que me llevó a dar el paso de ponerte en una posición tan incómoda que te obligó a crecer. Es que si no lo hacía, Frisa, si no quebraba, se iba a acabar, se iba a reducir tremendamente. Mis clientes se acabaron en México. Yo veía cómo se iban a acabar, ¿no? Porque mis clientes eran fabricantes de bienes de capital que le venían a Pemex o a la CFE, o a plantas como Altos Hornos, o como ILSA, como fundidores en aquella época. Y con la crisis del 82 pues dejaron de comprar. ¿Y nunca pensaste, déjame me pongo a hacer otra cosa? Sí pensé, pero no encontré. No, la verdad es que ya se dice fácil. Ahorita lo veo como fue muy temprano, pero ya me han pasado 10, 12 años. Entonces pues ya tenía 12 años de mi vida invertidos con 15 horas diarias de trabajo. Y además pues ya tenía yo, el negocio ya estaba cantando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que dije, probablemente si no hubiera tenido éxito en la exportación, pues seguramente hubiera tenido que cambiar de... Ahora, lo que llevó a Frisa al siguiente nivel en los 80s fue los anillos. Y dice la leyenda que te metiste sin querer. Sí y no. Sí. Frisa se especializó en la industria de la forja tiene varios tipos de forja, ¿no? Tiene forja cerrada, forja abierta. No me voy a poner a tecnificar aquí de qué se trata. Pero uno de los productos son aros forjados. Y a finales de los 80 que yo andaba comprando en una subasta en Detroit máquinas, una planta de forja americana cerró, yo fui a la subasta, compré un martillo de forja más grande para entrar al sector petrolero y junto con ese martillo venía una roladora, pues, hechiza, digo, una roladora muy básica que hacía anillos. Y resultó que esa famosa roladora hacía anillos, hubo mucho éxito en esos productos para el mercado mexicano primero.
No estabas comprando esa máquina, estabas comprando otra. Estaba comprando otra y venía pegado esa. Y luego me di cuenta que era útil para la industria petrolera. Son aros forjados sin costura. Y bueno, todo lo que gira o todo lo que conduce líquidos es redondo y el sector petrolero usa mucho aro forjado para bridas de conexión, para en fin, una serie de cosas. Y así En ese entonces se sumaron unos españoles. Me gustaría que nos platicaras cómo fue el que te trajiste o te asociaste con los españoles y el rol que jugaron, qué rol traían tus socios y qué tan importante fue la sociedad que hiciste con Ricardo y con mi tío Luis. Bueno, en 1981, antes de la crisis, que Frisia iba creciendo con el sector petrolero, me entero que están vendiendo una planta española en España con una máquina. Yo tenía martillos de forja, de vapor, y en fin, estaban vendiendo una presa hidráulica que era la siguiente generación y una roladora de aros hidráulica también, no mecánica, que era, no era equipo nuevo, pero era equipo de una generación nueva, era equipo moderno. Fui a ver el equipo y me acompañó Ricardo, que era mi socio en aquel tiempo. Sí se involucraba. No se involucraban en la empresa. En aquel tiempo él iba a ver unas máquinas y yo iba a ver otras, y entonces aprovechamos el ir juntos en el viaje. Sí se involucraban desde el punto de vista de consejos y de experiencia, pero no en la parte operativa, donde estaba yo muy solo. Fuimos juntos, fuimos a ver la planta, y cuando la vi, pues me encantó el equipo y dije, pues esto es lo que necesito. Finalmente íbamos Ricardo y yo, me acuerdo muy bien. Ricardo era muy listo, murió hace muchos años murió. Pero bueno, era muy listo, era un empresario muy listo. Probablemente algunos de ustedes habrán conocido, Ricardo Garcés-Ván. Y fuimos a ver la planta, y después de que vimos la planta le preguntamos, bueno, ¿cuánto quieren por la planta? Pues $2 millones, que para mí pues, era un mundo. $2 millones en 1881 era mucho dinero. A ese tiempo yo creo que Frisia vendería, probablemente ya vendíamos $5 o $6 millones, el equivalente. Pero bueno, seguía siendo mucho $2 millones. Entonces me dijo Ricardo, ¿cómo ves? Y dije, pues sí, está bruto el equipo, pero es mucho dinero, no tengo dinero para que no tenemos dinero para comprar esto. Y entonces, sin preguntarme, dice Ricardo, les ofrecemos $1,5 millones. Lo volteé yo a ver y me hizo así por debajo de la mesa. Tranquilo. Bueno, entonces yo, bueno, está bien, pero los queremos de socios. Dijeron, bueno, ¿cómo? Dijo, sí, les pagamos $750,000 y los otros $750,000 les meten como acciones de Frisia. Primero no les gustó mucho el asunto, pero yo creo que no pudieron vender las máquinas y aceptaron. Ya que aceptaron, les hicimos la segunda propuesta, muy bien, ahora consíganos un crédito por los otros $750,000. Total de cuentas, así fue la historia. Y entonces tuvimos un tiempo a los españoles de socios, que luego me hice amigo de ellos y sigo siendo muy amigo de ellos, pero ellos realmente, estoy hablando del 81, luego vino la crisis de México, y vino el boom de España, y la verdad es que a ellos tampoco, ya no les interesó México, y a los pocos años les compré yo su parte, les pagué muy bien, quedaron muy contentos y sigo siendo muy amigo de ellos. Y así fue. Entonces ellos realmente, su participación fue, diría, financiera. Entonces, pues sí, pues son las mañas que uno va aprendiendo con los años, ¿no? No hay manera, no hay otra manera. Ahora, tú te endeudaste para abrir una planta nueva, con todo este equipo, bueno, a finales de los 80, ¿no? A raíz de la crisis, a Ricardo, la crisis del 82, le afecta mucho su negocio y me vende su parte. Entonces, yo le compré su parte a Ricardo. Frisia ya estaba empezando a exportar. Y luego le compré a los españoles. La verdad es que nos iba bien, el negocio iba bien. Le compré a Ricardo su parte, le compré a los españoles también su parte.
Y lo que sucedió fue que estaba teniendo mucho éxito en la exportación. La verdad es que con el bajo costo de México, la competitividad, había aprendido ya la parte productiva y tecnológica y de calidad, entonces pues, me estaba yendo muy bien. Pero venían los clientes americanos y veían la planta nuestra, pues no, la veían muy chica y así, un poco desordenada. Y decidí hacer una planta nueva. Me acuerdo que le dije al arquitecto, cuando diseñamos la planta nueva, le dije, yo quiero que cuando venga un cliente y entre a la planta, no sepa en qué lugar del mundo está. Puede estar en Estados Unidos, puede estar en Alemania, puede estar en Italia. Entonces diseñamos una planta muy bonita con jardines y árboles y con colores de la planta, en fin. Compramos equipo nuevo. Y en 1987, que yo decidí construir la nueva planta, no había dólares en el país. Los bancos estaban nacionalizados y no prestaban dólares. Pero tenían ahí una mecánica que era pesos en pagos crecientes. Otra vez, las gentes de mayor edad se acordarán muy bien de esas épocas. Los jóvenes no lo podrían creer. Lo que sucedía, no había dólares, pagaban y los intereses costaban el 70 y el 80%. No había manera de pedir prestado para hacer una inversión, pero encontraron una fórmula ahí que le llamaban pagos crecientes, que en principio uno pagaba poquito y los intereses iban acumulando y iba creciendo la deuda. Bueno, yo pedí pesos en pagos crecientes en el 87. Cuando sale el presidente Miguel de la Madrid el último año del 88, que yo ya estaba construyendo una nueva planta, congelan el tipo de cambio y los intereses siguen muy altos. Entonces, más para que ustedes se den una idea. Yo pedí en 1988 en pesos el equivalente a $2.5 millones para hacer la nueva planta. Pude reestructurar mi deuda en 1993, 5 años después. Había pagado el equivalente a $5 millones y debía 8. Así fue la crisis. Por eso cuando ahorita hablan de crisis, pues yo me río, porque digo, crisis eran aquellas, ¿no? Y así fue. Ya en el 93, que ya hubo dólares, que ya se pudo reestructurar la deuda a largo plazo. Pero sí, los $2.5 millones en 5 años hicieron 13. Y entonces exportábamos todo. Entonces, también esa crisis me ayudó, porque esa squeeze, esa presión financiera que teníamos, nos ayudó a subir la productividad enormemente. Entonces, nos hicimos enormemente productivos, muy agresivos en la parte comercial, y logramos salir adelante. Y como dicen que lo que no mata fortalece, bueno, creo que después de esa crisis salimos fortalecidos. Ahorita en el video ustedes vieron que en 1993, cuando nosotros estábamos precisamente resolviendo ese problema financiero, fuimos la primera empresa en México que tuvimos el certificado ISO 9000, logramos el Premio Nacional de Exportación como empresa mediana, en la categoría de empresas medianas, y bueno, la verdad es que esos años del 89, con una planta nueva, con equipo nuevo, mayor equipo, exportando todo, con una presión financiera, nos empujó a subir la productividad enormemente. Cuando logramos la estructura del crédito, pues ya realmente fueron años ya. ¿Cómo fue esa época en la casa? Ahí estábamos, ya habíamos nacido todos. Pues fuera de que se me cayó el pelo y no dormía, todo estuvo bien. Se me terminó de caer el pelo y no dormía, salieron, fue una época muy difícil para mí. Fue muy difícil porque, a pesar de que yo sabía que el negocio operativamente estaba bien, financieramente me estaba volviendo loco. Finalmente, contraté a una persona, un asesor financiero que me ayudara a saber cómo le hacía con el problema financiero. Y me dio una enseñanza muy importante. Como empresa manufacturera me dijo, mira Eduardo, las enfermedades operativas se curan con medicina operativa.
Las enfermedades financieras se curan con medicina financiera. Tú quieres resolver el problema financiero produciendo más y más productivo, no lo vas a hacer nunca. Necesitas resolver, meterle medicina financiera. Y fue cuando él me ayudó a reestructurar la deuda. Yo no era financiero, ahí me hice, o medio me hice. Y bueno, reestructuramos la deuda, planchamos la deuda y resolvimos el problema financiero. Y una vez resuelto el problema financiero, pues ya la empresa empezó a crecer. Ahora, en ese entonces decidiste vivir un proceso de transformación de la empresa. O sea, después de esa crisis y de pasarla, metiste un consejo de administración, un consejo consultivo, metiste un proceso de transformación. ¿Por qué? ¿Qué te viste topado? ¿O por qué te viste la necesidad y qué pasó? En el proceso del 1988, 89 a 93, que yo veía la absoluta y total necesidad de elevar la productividad enormemente. Por la crisis financiera, por el problema financiero que teníamos, contraté a algunos asesores y consultores. Me metí al IPADE y me leí todos los libros de management que había y me puse a estudiar, porque realmente yo sentía que necesitaba aprender a ver cómo podía elevar la productividad. Nos metimos en un programa de calidad, en aquel tiempo la calidad total. Me leí todos los libros de Deming, de Chicago y de fin. Y contraté un consultor mexicano que vivía en Estados Unidos, trabajaba en una empresa americana, que me ayudó mucho. También ya murió Aurelio Flores, que fue mi consultor de cabecera por muchos años. Y él me ayudó en 1991, que empezó a ayudarme, a reestructurar la empresa, a meter indicadores, a meter sistemas de incentivos muy agresivos, en fin. Me ayudó en la parte operativa, cuando yo comento que estábamos elevando la productividad enormemente y la calidad, en fin, no en la parte financiera. Luego vino un asesor financiero que me ayudó a resolver la parte financiera. Cuando se resolvieron las dos cosas, la parte financiera y la productividad era muy alta, y luego ya estábamos bien, cuando viene la nueva crisis del 95, donde hay una gran devaluación del peso, pues yo iba en camino hacia allá. Tenía una empresa muy productiva, exportando todo, y bueno, es cuando realmente la Frisa actual nace, en el 95, por ahí es cuando realmente ya teníamos 25 años de existir, o 24, pero yo diría que esos primeros 23, 24 años de la empresa fueron pues, de aprendizaje, de buscar mercados, ya para entonces ya exportábamos a Europa también. Y en fin, elevamos la productividad tremendamente. Aurelio me ayudó mucho en la parte de organización, de estructura, de indicadores, de incentivos, en fin, y bueno, esa es un poquito la historia de los primeros años de la empresa. En ese entonces, pues ya tenías un negocio que te generaba un patrimonio importante y no bajaste el acelerador. ¿Qué te movía? O sea, ¿qué te llevaba a decir, vamos por más y vamos a Europa? ¿Por qué ir a Europa si tienes Estados Unidos? ¿Por qué tanto hambre? Pues, ambición. No, yo creo que era la pasión. Me encantaba mi negocio. Yo soñaba primero ser la mejor forja de México, luego ser la mejor forja de América y luego ser la mejor forja del mundo. Entonces tenía esa ambición, ese sueño, me gustaba lo que hacía, estaba teniendo éxito y bueno, me fueron llevando las cosas. Primero nacimos en la exportación muy enfocados en el sector petrolero. Luego, con las crisis y los vaivenes del sector petrolero, nos obligaron a enfocarnos a la industria minera, la industria de generación de energía. Eso nos llevó a Europa y luego nos llevó a Asia. Entonces, la realidad es que luego, en 1996, compré una empresa de Estados Unidos porque de repente batallaba para hacer embarques de tiempo de entrega corto, pequeños, al norte de Estados Unidos. Compré una empresa en Estados Unidos que fue muy exitosa. Le metimos los incentivos.
Le metimos toda la cultura mexicana. Me acuerdo que tiene todavía un sindicato esa empresa, la compré, ya tiene un sindicato. Metimos un sistema de incentivos y el líder del sindicato vino y me dijo, oiga, pues no podemos permitir que aquí repartan incentivos de esa manera. ¿Reciben el sueldo todos o no hay incentivos? Dije, no, muy bien, perfecto, no hay incentivos. Yo lo que voy a hacer es que cada 3 meses voy a poner una lista con lo que ganó cada quien y el que no quiere cobrar, que no cobre. Pues obviamente, como ustedes podrán imaginar, cuando puse la lista y lo que habían ganado por incentivos, pues todo el mundo cobró. Y ya entró el sistema de incentivos directito. Y el líder sindical, pues que era externo a la compañía, pues no tuvo nada que decir. Y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema. Tenemos una excelente relación con los trabajadores. El director es mexicano. Ha habido máximo 2 mexicanos al mismo tiempo allá. Traemos a la gente a capacitarse acá. Y la verdad es que es una empresa pequeña. No ha crecido mucho, pero porque tiene un objetivo, un segmento especial, pero va bien. Entonces, ahorita hicimos en Estados Unidos, luego nos fuimos a Europa. El sistema de incentivos que tienes allá, o sea, tú fuiste de una empresa privada, pero era completamente transparente con sus empleados. ¿Por qué? La mayoría de los dueños de negocios cubren la información. Tú siempre fuiste muy abierto, quisiste involucrar a la gente, hiciste un sistema de incentivos. ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Y crees que lo deben hacer los demás? ¿Qué ventajas te trae? Yo creo que lo que no se conoce no se ama, o no genera pasión, o no genera gusto. Entonces, yo decidí, con la asesoría de Aurelio, mi amigo Aurelio, abrir los números de la empresa. Pero no solamente los números de resultados, los números de pedido, los números de embarque, los números de calidad, los números de los indicadores, los indicadores fuertes de la empresa, los indicadores financieros. Y diseñamos una hoja que se llama Polla Check, que es la polla, ¿no? La famosa polla que todo el mundo habla de la polla. Entonces, donde todo el mundo puede, en aquel tiempo, pues era por escrito, ahora ya por sistema, donde todo el mundo, dependiendo de los resultados mensuales, sabe cuánto va a ganar, dependiendo de su departamento, dependiendo de su incentivo, dependiendo... De manera que ahorita somos más de 2,000 gentes en la empresa, pero yo siento, todos son mis socios. No desde el punto de vista capital, pero todos participan de los resultados. Cuando las cosas van mal, aprietan también y bajan los gastos. Cuando entra un trabajador, como 2.500, un trabajador que no trabaja bien, ellos mismos los corren porque es parte de sus incentivos. Entonces, el ser transparentes en la parte de incentivos, donde los trabajadores conozcan y entiendan, obviamente hay que capacitarlos para que entiendan el sistema, forma una unión y una visión y una dirección muy padre. O sea, de otra manera no podríamos competir globalmente como lo hacemos si no es con sistemas muy fuertes. Yo soy un firme creyente que la mano de obra mexicana es muy buena si se da en 3 o 4 condiciones: si se le capacita, si se le paga bien y si le trata bien. Lo vemos en Estados Unidos, cómo la mano de obra, cómo los mexicanos allá tienen un gran éxito y todo el mundo se pelea por tenerlos. Entonces yo creo que con esas condiciones hemos podido competir con alemanes y con chinos y con coreanos y con franceses y con americanos. Se empezó a involucrar la segunda generación a mediados de los 90. Y tú fuiste fundador, nosotros somos segunda generación, se involucra al lado de mi hermano y se empezó a involucrar la familia de alguna otra manera. ¿Qué piensas de la empresa familiar? ¿Qué piensas de la familia involucrándose y participando y operando en los negocios? Mira, esa es una pregunta que me han hecho mucho. Yo participo aquí, hay un programa de consejeros aquí en el Tecnológico de Legade, me invitan a platicar y esa pregunta me la hacen mucho. Mi respuesta siempre es que no hay una solución estándar universal. Cada familia es muy sui generis,
depende de qué generación, el perfil de la edad de los hijos, del tipo de empresa. Entonces, yo creo que no hay una respuesta única ni general que digas, esta es la solución de la empresa familiar. Yo creo que es importante, número uno, educar lo mejor que se pueda a los hijos. Y la educación, no me refiero a la educación profesional, la educación familiar, la educación de la familia, que sepan lo valioso del trabajo, lo valioso del dinero, lo valioso de la empresa. Y por un lado. Por otro lado, también es muy importante, yo creo en el sistema de incentivos. Si hay un hijo que es accionista, que está bien preparado, que le gusta el negocio y que además es dueño, pues qué mejor incentivo que ese. Entonces, no es para todos. El caso particular tuyo, no estás en la parte industrial, bueno, siempre y cuando respetando los intereses personales de los hijos. La preparación, no todo el mundo tuvo la misma oportunidad de capacitarse y de educarse, pero también respetando el interés personal de cada uno de los hijos. Entonces, bueno, en el caso nuestro, yo tengo una hija y 3 hijos. Mi hija mayor, que no ha estado involucrada en la operación del negocio, pero ella preside la fundación, entonces de alguna manera está directamente involucrada, además es consejera de la empresa, en fin, y accionista, por supuesto. Sebastián, pues aunque tú no estás en la parte operativa, pero bueno, eres consejero y participas en los comités y además eres accionista, entonces bueno, pues tienes interés. Y 2 de mis hijos, Eduardo, el mayor, de los hombres mayores, y Marcelo, el menor, los 2 están involucrados en la empresa. Ahora, yo creo que en la medida que les guste, que quieran y que les apasione, pues yo creo que es una buena combinación y que tengan la capacidad, por supuesto. Ya la tercera generación, la verdad es que no sé. Yo también tener ahí a 10 nietos ahí metidos, pues tampoco, ¿no? Pero yo creo que mientras se pueda, probablemente vayamos eventualmente a bueno, pues me estás preguntando, yo estoy... Quiero que consta que no me quiso pasar las preguntas antes, ¿eh? Si hubiera pasado bien, hubiera pensado bien que iba a contestar. Yo creo que yo estoy contento, si veo a mis hijos contentos. La empresa va muy bien. Evidentemente, yo ya desde hace tiempo no estoy involucrado en la parte operativa. Sigo estando muy involucrado como presidente del consejo y obviamente las decisiones o los comités. Sigo estando muy involucrado, pero yo ya no estoy en la parte operativa. Ya están los ejecutivos de primer nivel, de segundo nivel. Tenemos varias empresas, cada una tiene su director general. Marcelo, mi hijo menor, es director de una de las empresas, de una de las divisiones. Eduardo, mi hijo, es el director general. Le reportan los directores divisionales, más el director de administración y finanzas, pero cada empresa tiene su consejo. Entonces, tenemos una estructura ahí un poco sui generis. Hay 2 familiares dentro de la empresa que tiene ejecutivos de primer nivel. Y bueno, ahora, es bueno o malo, yo creo que depende de las circunstancias particulares de cada. Lo que es un hecho es que en las empresas familiares, digo, en todas las empresas hay, pero hay conflicto y muchas familias quieren evitar el conflicto, cual sabemos tú y yo que eso no se puede. ¿Cómo se lidia con el conflicto? Pues mira, yo he leído muchos libros de empresas familiares y hubo algo que me llamó la atención, que no me acuerdo quién fue el autor, pero decía, put the fish on the table. ¿Qué significa? Los conflictos no los metas debajo de la mesa, pon el pescado arriba de la mesa. Que se ventilen, que se discutan. Y bueno, yo creo que esa ha sido parte de la situación nuestra. Afortunadamente, en el caso de mi familia,
Todos mis hijos tienen muy buena relación personal. Evidentemente hay algunos conflictos, por ejemplo, no conflictos, sino intereses diferentes. Se nos han acercado empresas que quieren invertir en la empresa o que inclusive que nos han querido comprar. Y bueno, pues ahí es donde los hijos en un momento dado participan, decir, oye, ¿qué queremos hacer? Queremos vender un poco, queremos salir a bolsa, queremos mantener la empresa familiar. Bueno, ahí hay distintas opiniones, distintos intereses y de alguna manera, bueno, pues hay que ir viendo a ver qué es lo que más conviene en beneficio de todos. Ahora, tú tuviste un cambio ya en los 2000, te dio cáncer. Y eso te cambió. Obviamente, además del susto, ¿qué cambió en ti, en tu filosofía empresarial, en tu filosofía de vida? Bueno, a mí me dio cáncer en el 2005. De ese cáncer ya no me morí. No sé si me dio otro, pero bueno, porque ya pasaron 14 años. Sí, yo la verdad es que, pues no diría que era workahólico, pero sí, para mí el trabajo era la prioridad número 1 en mi vida. Sin descuidar la familia, por supuesto, pero bueno, para mí era muy importante. Cuando me da cáncer me doy cuenta que la vida es muy frágil, que las cosas pueden cambiar de una manera muy repentina y muy rápida. Y yo creo que lo que me dio a mí ese cáncer, que yo creo que también, yo siempre he dicho que las crisis y las oportunidades vienen juntas, y lo he vivido personalmente. Yo las crisis que he tenido en el negocio las he convertido en oportunidades o han sido oportunidades, y el cáncer, que fue una crisis, también creo que fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había más cosas en la vida que el trabajar o que el dinero. Y bueno, comencé a pensar más en la familia, comencé a pensar, fue cuando nace la Fundación Frisa y Carmen, mi hija, se hace cargo de ella. Comencé a vivir un poquito más, viajar con mi esposa, ya mis hijos estaban más grandes, darme tiempo para mí. Y bueno, yo creo que eso ha sido, comencé a soltar más la empresa a mis hijos o a ejecutivos que habían estado conmigo por muchos años, y de alguna manera he estado viviendo un poco más una vida más cómoda, podría decir yo de alguna manera. Me sigo involucrando mucho en la empresa porque me gusta, pero bueno, pues me di algunos lujos que no me había dado nunca, algunas casas por ahí, en fin. Y bueno, viajo más ahora, disfruto más la vida, creo yo, no sé si disfrute más la vida, pero vivo más, opero menos, estoy menos involucrado en el negocio. Y hoy ahora estoy peor porque tengo muchos compromisos que ya dicen me los quitaron. De hecho, te iba a preguntar, te has involucrado en muchas cosas sociales. ¿Qué te mueve hoy? Pues mira, yo siempre he pensado que siempre hay que tener una visión, un proyecto de vida. Obviamente mi proyecto principal pues sigue siendo la empresa y de mi familia, ¿no? Pero cuando yo veo las necesidades del país, el sistema educativo, el sistema social, pues yo creo que uno debe de ser recíproco con la sociedad que le ha permitido a uno tener tantas cosas. Y bueno, yo doy una buena parte de mi tiempo, pues no necesariamente labores sociales, labores, yo diría, sociales o ciudadanas, o participar en proyectos ciudadanos de alguna manera, y bueno, pues dedico parte de mi tiempo a eso. Soy consejero de varias empresas y sigue siendo Frisa parte muy importante de mi tiempo. Y bueno, realmente eso es lo que me mueve ahorita, tener un proyecto y tratar de tener un México mejor, una sociedad mejor. Y desde mi granito de arena es muy difícil como empresario tener una gran influencia en eso. Sin embargo, yo creo que siendo un buen empresario, cumpliendo bien con mi deber, creciendo, dando empleos y al mismo tiempo siendo justo con los trabajadores, siendo ejemplo, pues es desde la trinchera de un empresario como uno aporta a sociedad. Y desde el punto de vista personal, bueno, pues también participando en actividades sociales y cívicas. Me gustaría hacerte una última pregunta y luego me gustaría leer una reflexión de tu libro. Si tú pudieras ahorita decirte algo a ti mismo de 18 años o 20 años cuando estabas arrancando,
¿qué te dirías? La verdad es que yo, va a sonar muy presuntuoso, pero bueno, pues voy a decir la verdad. Excedí mis expectativas. Yo siempre quise ser un empresario. Yo creo que las circunstancias del país me permitieron, aunque sé que los gobiernos son un obstáculo, sin embargo, debo reconocer que tanto en la parte local como en la parte nacional, pues mi semilla ha sido tierra fértil. De alguna manera las cosas han mejorado. Yo creo que ahorita estamos pasando por una situación compleja, pero sigo pensando que el país es un gran país, es un país de oportunidades, es un país que tiene un gran futuro. Y bueno, yo creo que siempre quise ser empresario. Nunca supe que iba a ser una forja. Ahora, si vemos ahorita Frisa, con la empresa que yo empecé, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los años han ido presentando oportunidades. Yo creo que una cosa muy importante es aprovechar las oportunidades que se van presentando en la vida. Y pues en las crisis yo tengo una frase que digo: cuando tenemos viento de cola hay que elevar anclas, hay que elevar velas, y cuando hay viento de frente hay que saber agazaparse. Y yo creo que, bueno, pues eso ha sido, creo que ha sido muy importante. Tú me dices, ¿por qué inviertes o por qué haces cosas? Porque cuando yo veía que había viento de cola o que iba a venir viento de cola en el futuro, había que meterle todos los kilos. Y cuando las cosas están complejas, pues hay que saber agazaparse, ¿no? Cuidar y ser de otra manera, cuidar la empresa de otra manera. Entonces yo creo que yo me siento contento de ser empresario. Me gusta lo que hago. La forja no es una industria del siglo XXI. Estoy consciente de eso. O sea, si yo estoy pensando que con Frisa va a llegar a ser un monstruo, pues no, porque pues finalmente es manufactura. De hecho, la forja es una empresa del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Entonces, la familia Krupp, por ejemplo, alemana muy exitosa, comenzó con una forja en el siglo XIX. Entonces, sin embargo, me apasiona, me gusta el estar involucrados en la industria aeronáutica, hacer piezas forjadas para la industria aeronáutica. Es un prestigio. La empresa Rolls-Royce nos nombró hace un par de años el mejor proveedor global. Estamos creciendo muy importante en la parte aeronáutica. Y eso, bueno, eso me da mucha satisfacción y me gusta lo que hago y me sigue gustando. Me gustaría leer, para terminar, te fuiste en el 2010, Ese libro de los 40 años de Frisa. Ese libro de los 40 años de Frisa se escribió en 2011. En el 2011. Tú te habías ido a hacer un water fasting de 10 días. De 20. ¿Y cuántos te echaste? 18, o de 18 días. 18 días de pura agua. Y pues obviamente entras en un proceso de mucha reflexión y nos escribió una carta que se publicó en el libro de los 40 años que me gustaría leerles. Y dice: queridos hijos, ustedes son el tesoro más preciado que tengo y quiero compartirles algunas reflexiones sobre cómo veo yo las cosas, lo que creo y lo que en 61 años he aprendido que es importante. Y escribe 10 cosas. 1. Tener un proyecto de vida, un sueño por realizar, algo que nos guste, nos apasione y nos mueva a la acción. Y cuando se haga realidad, tener otro. 2. Darle importancia que merece la familia. Esta te hace sentir querido, te brinda apoyo en los momentos difíciles y te permite salir adelante. Hay que cuidarla con amor, respeto, buen ejemplo y apoyo a la pareja y a los hijos en sus proyectos individuales de vida. 3. Saber rodearse de gente buena, capaz y con valores similares a los de uno. Respetar su dignidad y compartir con ellos las ilusiones, los sueños y también el éxito. 4. Evitar pleitos y odios estériles. Utilizar nuestra energía para llevar a cabo cosas positivas que nos ayuden a lograr nuestras metas y disfrutar la vida. 5. Gozar la amistad, la broma sana, la risa, los días de esparcimiento. Son ingredientes que descansan la mente y fortalecen el espíritu.
6. Tomar decisiones y riesgos y aprender de los errores. Las personas exitosas no son los que nunca se equivocan, sino los que saben levantarse rápido, aprenden de sus errores y los corrigen con tesón, coraje, disciplina y trabajo. 7. Ser honestos. La honestidad es un valor básico en la vida. Si nos falta, perdemos la confianza de la gente que nos rodea y nos será muy difícil movernos en la vida. Mi padre siempre dijo, en la vida lo más importante es poder caminar por la calle con la frente en alto. Este pensamiento me ha servido mucho. 8. Estar conscientes de la sociedad y la comunidad que nos rodean. Si la vida nos da éxito económico o tiempo libre, debemos entregar parte de ese recurso a la sociedad. Recordemos que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Debemos hacer lo que esté en nuestra parte para reforzar la mayor cantidad de eslabones de nuestra cadena. 9. Saber reconocer, aceptar y sobrellevar los factores externos que no podemos controlar o están fuera de nuestro alcance, y de ser posible aprovecharlos a nuestro favor y beneficio. Los factores exógenos existen y a veces juegan un papel preponderante en nuestras vidas. Hay que saber vivir con ellos. 10. Dedicar tiempo y esfuerzo a conservar la salud lo mejor posible. La salud física es lo que nos permite llevar a cabo nuestros proyectos y vivir la vida en plenitud. Tenemos la fortuna de haber venido al mundo sanos, en una familia y un país que nos ha dado una gran cantidad de oportunidades. Todos somos diferentes y la libertad, la capacidad de decir sí o no, es lo que nos hace plenamente humanos. Debemos usar esta capacidad para aprovechar la brevísima vida que nos ha tocado vivir. La búsqueda de la felicidad y el saber compartirla con los demás. Con los demás es, creo yo, el último y verdadero fin de nuestra existencia. Muchas gracias. Después de 18 años de tomar por agua, se vuelve uno filósofo. Entonces, si quieren ser filósofos, les recomiendo que hagan fasting de agua. Muchas gracias por el tiempo, padre. Creo que fue No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, o ya no tenemos tiempo. Buenas noches. Señor, usted y su familia se han metido mucho en conceptos empresariales, cámaras empresariales. Hablaba mucho sobre el 82, 93. Ahora estamos ante retos a nivel federal, a nivel estatal y con retos vienen oportunidades. ¿Cómo cree usted que deben de transformar las cámaras empresariales, las cúpulas empresariales y cómo deben de participar ante los retos que tenemos ahorita a nivel estatal y a nivel federal? Mira, yo creo que hay dos visiones válidas, ambas válidas dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Desde el punto de vista federal, hay dos visiones, como decía el momento. Hay una visión que dice que el sector empresarial debe ser un límite, una barrera y una fuerza de presión hacia el régimen actual. Y hay otra vertiente que dice que, dadas las circunstancias, hay que tender puentes para influir de alguna manera desde adentro y lograr o intentar lograr que las cosas vayan relativamente por un camino aceptable para el sector empresarial y para la sociedad. Yo creo que ambas vertientes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. El ser un sector empresarial reactivo, agresivo, de barrera, bueno, pues pudiera en un momento dado que la autoridad de alguna manera se detenga o le piense dos veces. Existe otra vertiente que dice, bueno, en lugar de hacer eso, vamos
a lograr los objetivos a través de la influencia. La influencia se logra con dos elementos, con conocimiento y con confianza. Entonces, también es otra vertiente. Yo creo que es un problema de tiempo. Yo siento que en el corto plazo, en los momentos actuales, el tratar de ser reactivo y constatatorio y demás es pelearse contra la pared. Yo creo que hay que establecer puentes, tratar de influir de alguna manera, de ser posible. Y si no se logra, o si realmente las cosas se salen del camino, del huacal o de lo que nosotros pensamos, la realidad va a aflorar. Y esa realidad, pues es la que finalmente va a terminar poniendo los límites. Yo no soy político, ni pretendo serlo, ni entiendo muy bien la situación, pero por ejemplo, ya comenzamos a ver reacciones fuertes de las universidades que le están bajando la presión, le están bajando el presupuesto, los taxistas en la Ciudad de México, en fin, o sea, no se puede hacer. Yo creo, puedo estar equivocado, que el país, su cultura, su situación, su economía, su idiosincrasia, su gente, pues tiene una carretera de este tamaño. O sea, el pretender salirse de ese camino, yo creo que la misma sociedad no lo permite y lo rebota. Ahora, obviamente, el liderazgo o el gobierno pues puede ensanchar o puede irse más por la línea que a uno les conviene o que a uno nos conviene, otros no. Pero yo creo que a la larga el país es el país, y aquel que pretende salirse de esas líneas o esas reglas, yo creo que la misma sociedad lo va a limitar. Ahorita, pues esos límites son las calificadoras o el gobierno americano, o en fin. Pero bueno, pues es un límite. Pues arrancando, pues no había límites. Bueno, pues es un límite. Mañana pasado van a salir otros. Entonces, y el sector empresarial obviamente va a ser un límite, pero finalmente el que no haya inversión, el que no haya creación de empleo, pues ese límite no es metiéndole la madre al presidente. Eso es lo que yo creo. Ahora, respeto la corriente que piensa que hay que ser muy constatarios y muy reactivos. Lo respeto. Pero bueno, pues es una forma de ver las cosas, yo creo eso. Sí estamos metidos en un lío como empresarios, sí se están cometiendo errores graves que pueden dañar al país, pues yo creo que permanentemente, pero de una manera importante. Pero bueno, pues son los altibajos que existen en la política, y tenemos el gobierno que tenemos, obedece a errores de gobiernos anteriores, no surgió de la nada, ¿verdad? Es una respuesta a una serie de errores que se han venido cometiendo, como es una serie de cosas que se hicieron mal, y ahora, bueno, pues esa es la respuesta que estamos teniendo. Bueno, yo creo que ese es mi modo de ver las cosas. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a las cosas, a pesar de que estoy consciente que se están cometiendo errores muy graves, ¿no? Por ejemplo, lo de no permitir que los funcionarios se pasen al sector privado en 10 años, al sector privado en 10 años, o el bajar los sueldos pues sabemos que hay funcionarios muy importantes que conocen muy bien su vida. Bueno, eso va a ser un dreno. Sin embargo, tampoco debemos dar las vestiduras. Cuando entró el presidente Peña, pues también desmanteló los sistemas burocráticos y metió su equipo. Y cuando entró Fox hizo lo mismo. O sea, yo no diré que es normal, pero de alguna manera ya ha sucedido en el país. Y el país ha podido aguantar y ha seguido adelante con los problemas que tenemos, con los serios problemas que tenemos, pero que tenemos y que teníamos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahorita yo me gustaría ser paciente y ver realmente, esperar a que las cosas
que las calabazas se acomoden conforme la carreta vaya avanzando. Porque yo creo que así es, porque el país es el país, no va a llegar una persona a no. Somos muchos. Lalo, y nomás tu impresión como inversionista y pues que has sido tú echaste a andar tu empresa, nos has platicado toda tu historia, muy interesante. El día de hoy, ¿tú tomarías la decisión de invertir en este momento con lo que la cuarta transformación trae? Sí, de hecho, casualmente, y Sebastián no me dejará de mentir, hace un par de días tomamos la decisión de hacer una inversión, no muy importante, pero seguimos invirtiendo. También estamos pensando, pero no es por el gobierno, estamos pensando porque es lo que nos toca como crecimiento, el invertir fuera del país. En la industria aeronáutica estamos pensando comprar algunas empresas para potencializar nuestra posición comercial, pero sí estamos invirtiendo con cautela. No me jugaría el todo por el todo. Pero sí, contigo, hace un par de días tomamos la decisión de hacer una inversión. Pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de alguna manera. Muchas gracias. Álvaro Fernández y Ramiro Villarreal les van a dar un diploma. Gracias.